Hola, estamos en una nueva sesión de neuroartes y educación, asociado también a percepción, que es lo que hemos estado hablando en este último tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo el estudiante en la formación que tiene durante su periodo escolar va tomando ciertas enseñanzas que permiten dirigir ciertas vivencias que están a su vez relacionadas en la percepción de cada estudiante? Ahora, vimos cómo el cuerpo del estudiante muchas veces es reducido a esta educación muy centrada en la mente o en la cabeza, ¿no es cierto? Lo que nosotros entendemos un poco como el conocimiento, ese conocimiento sapiensal que está muy relacionado con la cabeza. Y hay una imagen que es bien simbólica, yo creo que todos los países latinoamericanos tienen muy en la mente, ¿no es cierto?, esta imagen del estudiante. Un personaje, ¿no es cierto?, con cabeza muy grande, doblado, inclinado, ¿no es cierto?, en una mesa escolar con su libro de texto y su mirada dirigida hacia ese libro en actitud de reposo, ¿no es cierto?, con esta curvatura que mira hacia su libro de texto, de tal manera que eso constituye, ¿no es cierto?, como una representación muy típica de lo que nosotros hemos vivido como estudiantes y de lo que los estudiantes hasta el día de hoy viven. Podemos decir que dentro de esta reflexión que estamos generando, tenemos que pensar que el estudiante tiene una habitabilidad bastante especial, ¿ya? Y ustedes han visto diferentes imágenes que se relacionan en estas sesiones, se han relacionado con diferentes eh, eventos. Sin embargo, no hemos visto todavía cómo los estudiantes pueden reproducir sus espacios. Eso es muy importante, porque nosotros como profesores podemos llegar a un tema mediante la imagen producida por nosotros. Ahora yo como profesora estamos haciendo este ejercicio con ustedes de poder representar algunos eventos que son súper importantes, ¿no es cierto?, a través de dibujos, y lo que yo les he impartido fundamentalmente son cosas hechas por mí. Pero ahora yo quisiera compartirles un ejercicio que hicimos con estudiantes de primero medio. Eso significa que están más o menos entre las edades de 13 y 14 años, en los cuales a los cuales se les dio una tarea. Y la tarea, en el curso donde se abordó, tenía que ver con lo siguiente. Que ellos pudiesen hacer un plano ideal de una sala de clases donde pudiesen solucionar problemáticas asociadas a espacio, asociadas a metros cuadrados a los que tienen acceso, asociadas a propuestas críticas en donde ellos pudiesen verse dentro de la sala, o sea, autopercibirse, que es una de las variables, ¿no es cierto?, de estudio que tiene también el neuroartes. No tan solo percibir el arte, sino percibirse dentro del arte, ¿cierto?, o dentro de una escena, como un espectador, ¿ya? Entonces, se armaron grupos de 5 personas más o menos, en algunos casos un poquito más. Los niños propusieron sus planos que permitieran que ellos pudiesen tener una lectura crítica de su espacio, y llegamos a ciertas conclusiones que yo quisiera mostrarles porque son los planos que ellos realizaron. Este plano es una de las propuestas de solución que dieron algunos estudiantes. Si se dan cuenta, es un plano bastante típico de lo que pasa actualmente en el aula. No hubo grandes cambios. Sin embargo, aquí podemos ver la conformación que ellos tienen y que está muy relacionada con este modelo, ¿ya? Eso tiene que ver en cómo ellos querían, más o menos, hacer un cambio, entre comillas, vamos a decir el cambio. Yo se los voy a ir mostrando. Cada una de las propuestas están bastante grandes, así que yo creo que se van a poder ver. Aquí también hay mesas pareadas, ya la pizarra, por ejemplo, alguna
sector donde funcionaría un equipo de audio, ¿ya? Y si se dan cuenta, todas estas soluciones que yo les estoy mostrando están muy relacionadas con lo que existe actualmente en nuestras salas de clases, en nuestras aulas escolares. Mesas unas detrás de las otras, los estudiantes ven siempre la espalda de un compañero y es lo que ellos de alguna manera en estos grupos replicaron. Pero hubo ciertos grupos también que propusieron ciertos cambios, como mesas circulares que se pudiesen dar vuelta para hacer una relación de ordenamiento circular donde los estudiantes pudiesen verse los rostros y con algunos otros aportes que tienen que ver con mejorar el ambiente higiénico, de espacio, de circulación. Esta es otra disposición de otros grupos, ¿ya?, que tienen un sector más amplio. A mí me gustó particularmente porque también propone un cambio dentro de la secuencia de las mesas. Hola, seguimos entonces en la apreciación de los planos de planta de los estudiantes de educación media que están en edades entre 13 y 14 años de un aula regular en Chile. Ya habíamos quedado en este plano, que si ustedes ven, y yo les había dicho también, que tiene para mí mucho más propuestas que efectivamente permiten la solución del espacio inadecuado que muchos observaban en la crítica que se hacía al espacio del aula. Y acá les había hablado yo de la ubicación, que era bastante interesante, era como una especie de anfiteatro, ¿no es cierto?, en donde había un espacio central, pero con posibilidades de circular. Y también se consideraba la inclusión de un espacio especial en donde los chicos no tan solo pudiesen ver hacia el frente, sino que también pudiesen mirar hacia arriba porque es un observatorio astronómico. Nuestra zona geográfica tiene cielos despejados durante todo el año. Los chicos pudieron ver una manera distinta de usar su percepción. Y eso es muy interesante porque eso da cuenta de que hay una inquietud que va más allá de mirar la pared, como lo que usualmente está muy entrenado el estudiante. Aquí hay otro plano que también usa el ejercicio de hacer grupos para un trabajo más colaborativo, ¿ya? Que eso también es bien interesante lo que pasa en esta aula. Hay más espacio, hay más posibilidades de circular, etc. Y otro también que plantea una disposición de ubicaciones de los estudiantes de manera un poquito más lúdica y donde también ellos pudiesen tener un área de descanso, que también es importante dentro del ejercicio escolar. Ahora bien, si nosotros comparamos los grupos que fueron más mayoritarias, ¿no es cierto?, y propusieron este tipo de soluciones, y los grupos que propusieron tipos de soluciones de alguna manera más creativas, vamos a tener ciertas conclusiones, vamos a poder hacer ciertas conclusiones que van a mostrarnos a un estudiante mucho más sometido a las pautas que nosotros mismos como profesores y el propio ministerio les da. Yo les había hablado que esto sucede en Latinoamérica hasta el día de hoy, en educación regular, que está asociada a la masa, a la formación de masas. Esta formación que tuvo como objetivos la superación del analfabetismo, la adaptación para la vida moderna en el siglo pasado, ¿no es cierto?, y la demanda de la gran industria, preparar a gente para que pudiese ocupar los puestos en los cuales se manejaba la economía de antaño. Ahora se sigue repitiendo el modelo, pero ha cambiado la economía. Y el estudiante se perfila a la ocupación de esos puestos de trabajo. No vamos a
hablar más allá de educación, no vamos a ahondar más en esto, pero sí vamos a hacer énfasis en un sentido, en que de alguna manera nosotros determinamos al estudiante a que mire de una forma, perciba de una forma y se comporte de una forma específica. ¿Qué es lo que tendría que permitir el arte? El arte tendría que permitir que el estudiante se pueda dimensionar en medio de un circuito o en medio de un contexto y pueda establecer referencias críticas en cuanto a las problemáticas que existen en ese medio contextual.